nuevamente con usted en su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la homosexualidad? ¿Tiene tratamiento? ¿Qué pronóstico tiene? En pocas palabras, ¿se cura? ¿Cuál es el pronóstico que va a tener esta situación en lo que pudiera llamarse un tratamiento? ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo no? Y bueno, muchos detalles que vamos a ver puntualmente hoy con relación a esto que es tan polémico y tan discutible, que algunos tienen una postura y otras otra. Nosotros vamos a pegarnos a lo más científico, a lo más actual. Y bueno, para ello quiero agradecerle mucho su presencia, doctora. Hola, ¿qué tal? La doctora Marta Palencia, muchas gracias por venir nuevamente al programa, que nos quedamos a veces sin el tiempo oportuno para platicar, pero bueno, para eso hay más días y más días y aquí está presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación, y claro que sí, que es un tema muy amplio y que faltarían muchos programas para completar. Sí, desde luego. Y bueno, doctora, los padres a veces dentro de un conflicto muy formal, muy presente, no puede ser que exageren, creo que es algo que es esperado, no por esperado quiere decir que sea bueno, pero debemos de respetar. Y ¿quién pudiera tener acceso dentro de la homosexualidad? Y luego, ¿qué pronóstico tiene? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las personas? ¿Quién pudiera tener una buena evolución en tratamiento y quién no, en función de esta apreciación de los padres en primer lugar? Claro, aquí es bien interesante porque es muy diferente la edad en que la persona descubre, por así decirlo, que es homosexual, ¿no? O que tiene otro tipo de preferencia sexual. Aquí es bien interesante ver cómo en la edad de la adolescencia, tanto hombres y mujeres, hay como una especie de pico, hay una especie de esta parte, ¿no? De que la mujer se comienza a sentir identificada con la propia mujer y el hombre con el hombre. Y bueno, aquí a veces los padres de familia se preocupan en demasía, diría yo, se preocupan y van y buscan al psiquiatra, al terapeuta, al psicólogo, ante la situación de qué hacer para que su hija no siga o su hijo no siga en este camino, ¿no? Que moralmente se considera dañino, que va a sufrir mucho, o a veces cuántos padres de familia te dicen, doctor, es que a mí no me importa que mi hijo sea gay, pero me preocupa el hecho de que vaya a estar señalado socialmente, de que no vaya a ser feliz, de que no tenga las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? O que se piense que se está enfermo. Así es, o la situación ahí de los mitos, ¿no? De que con qué tratamiento le va a dar para que se le quite esta enfermedad, como si fuera una gripa. Y bueno, definitivamente esto es bien interesante. Cuando estamos haciendo un diagnóstico de homosexualidad en la etapa de la adolescencia, nosotros, como cualquier otra enfermedad, por así decirlo, tendríamos que ver cuál es la evolución, porque a lo mejor estamos enfrente de alguna chica con una depresión, con una situación ahí de mucho aislamiento social, que llega alguna amiga y le dice, hola, ¿qué tal, amiga? Y por la parte afectiva puede ser que tú te puedas llegar a enamorar. O viceversa, en el caso de los hombres podemos tener la situación de que también se sienten muy aislados en el grupo de los iguales, se siente que inclusive fueron niños víctimas de bullying o de mucho aislamiento, etcétera, etcétera. Y a la hora que llega algún amigo y lo involucra al grupo, lo comienzan a tratar bien afectivamente, entonces el muchacho puede caer en alguna relación de tipo homosexual, ¿no? O simplemente a veces la parte de empezar a trabajar o a estudiar o ciertos lugares donde sabemos que quizás hay mayor número de homosexuales, como el caso, por ejemplo, del espectáculo, del mundo del espectáculo, del teatro, que efectivamente, bueno, pues a lo mejor si llega un muchacho heterosexual, pero que aún no está bien definido, porque a lo mejor todavía ni siquiera tiene su primera relación de tipo heterosexual, menos de tipo homosexual, y llega a querer involucrarse con alguien, bueno, puede ser que sea una homosexualidad pasajera, como puede ser en esa clasificación que antes dábamos nosotros, ¿no? Y es que, perdóname, ahí los padres de familia ya están dando por hecho de que es una homosexualidad, y creo que es muy importante, como comenta, bueno, ver los antecedentes, muchas cuestiones en función del diagnóstico.
¿verdad? Sí, porque una golondrina no hace el verano. Una golondrina ¿verdad? no hace el verano, entonces aguas porque el mismo papá, los mismos papás ya lo están estigmatizando, o sea, llega un momento que le descubrió la cartita o los mensajitos en el celular para la amiguita o el amiguito y llega el momento que ya, es que, ¿qué cree, doctora? Mi hijo es gay, o sea, ya lo están dando por asentado y no, su hijo está en busca de su identidad sexual porque está pasando por una tormenta hormonal, por una situación social y a lo mejor algún conflicto de tipo afectivo, emocional, que lo están llevando a tener una relación de tipo homosexual, pero que no lo puede estigmatizar o no lo puede estar poniéndolo en esa caseta, ¿no? O sea, doctora, mucho ojo clínico, sí, porque nos podemos ir con la apariencia y definir que también ya es uno desde este lado. Y no, es muy importante todas las cuestiones de diagnóstico, ¿verdad? claro. De hecho, yo lo he visto, ves, cuando llegan los chavos, que hay problemas, hay conflictivas en la familia, que hay una situación de disfunción familiar. ¿Cómo llega la muchacha y te dice, no, pues es que sí, ya tengo una pareja y se llama fulanita y es mi novia y y la mamá y el papá, bueno, asustadísimos, ¿no? Con todas las expectativas que tenían sobre la hija o el hijo y llega el está. Es como abonar a esta parte de esta conflictiva social, ¿no? O sea, aparte yo también les voy a abonar con algo que yo sé que no les gusta, que esta noticia que sé que no va a estar tomada, entonces ahí les vuelvo a dar una puñalada, ¿no? O sea, todavía contribuyo más al hecho de que yo siento que ustedes me están agrediendo por cómo se violentan conforme son la dinámica familiar, entonces ahí le va una cucharadita más. Cobro de facturas. Y el cobro de facturas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No, en la etapa de la adolescencia no podemos nosotros estigmatizar y encasillar a alguien como homosexual o completamente heterosexual, ¿no? Porque es a lo largo de la vida cuál va siendo tu comportamiento y eso definirá en qué escala del 0 al 6 tú te encuentres situado. ¿En qué otra posición nosotros podríamos decir, a ver, esto no se trata de un caso de homosexualidad, se trata de un caso de evitación o fobia hacia las personas de diferente sexo? Eso se da a veces en muchas mujeres que vemos que llegan a los 40, 50 años, señoritas o vírgenes, y nosotros le decimos, bueno, pues seguramente lesbiana, ¿no? Seguramente por eso no se casó, o hacemos suposiciones porque somos muy buenos para comernos al prójimo. Y entonces damos cuenta que a la hora de entrevistar, dice, no, es que yo siempre he tenido una aversión a los hombres porque me da miedo, siento como asco de que me fueran a penetrar o miedo, O viceversa, en el caso de los hombres, decir, no, es que a mí esta parte de involucrarme con una mujer, no sé, siento como que algo sucio allí o no veo la parte bonita de la mujer y entonces hay como una aversión al sexo opuesto. Y ahí no tiene nada que ver la homosexualidad, simplemente es como una fobia específica, es fobia específica a mantener relaciones con otro sexo. Sí, o sea, o igual, no, dice, bueno, ¿tú te ves teniendo relaciones con alguien de tu mismo sexo? No, tampoco. O sea, hay adversión al sexo, ¿no? Inclusive la misma gente no quiere que la abracen, la situación de besar en la boca lo ven como totalmente contaminante o qué asquerosidad, que me pase la saliva, las babas de otra persona, no, 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 yo paso por ahí. Entonces, a veces eso también lo catalogamos como homosexual y tampoco lo es. Otra de las situaciones que también nos pueden dar cuadros. Perdóname, y el diagnóstico y el tratamiento son completamente diferentes. Ahí el diagnóstico y el tratamiento son completamente diferentes. Estamos hablando de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de una fobia específica, de un trastorno evitativo, donde la terapia junto con un medicamento, pues sí va a ser grandes logros en este tipo de personas para que puedan socializar y escoger una pareja conforme a sus necesidades, conforme a sus gustos y sus necesidades, pero que no tenga esa evitación o esa fobia al sexo. ¿En qué otro de los casos se ve a veces esta homosexualidad latente? A veces cuando existen lesiones a nivel frontotemporal, sobre todo cuando son de tipo bilateral, puede haber una hipersexualidad muy desarrollada, en donde esa hipersexualidad no ve hacia dónde se dirige, como puede ser una hipersexualidad en la cual puede ser en función de una mujer o puede ser en función de un hombre, pero hay esa hipersexualidad totalmente desarrollada y que se comienza a ver desde niños, que son niños cuando tienen este tipo de lesiones, que se masturban fácilmente con la pierna del tío, de la mamá, etcétera, y entonces ya comienzan a llamar un poquito la atención. A la hora de hacer un estudio que se llama electroencefalograma y ver que existe una lesión cerebral,
a nivel frontotemporal, se le comienza a dar su tratamiento, que viene siendo neuromoduladores o anticomiciales, que se les conoce, y entonces en ese momento comienza a descargar de forma adecuada el cerebro, la parte eléctrica del cerebro, y entonces comenzamos a ver un comportamiento adecuado socialmente, por así decirlo. No pasa por el filtro del control de impulsos, ¿verdad? Y se va Así directo. es, se va directo, Sí. por ahí vemos cuando hay lesiones a nivel frontotemporal, cómo hay una baja del control de impulsos, hay una baja de la situación del aprendizaje como tal, y decir realmente qué es lo que me gusta. Entonces el impulso, el instinto, sigo instintos, ¿no? Sigo el instinto y entonces me dejo ir. Entonces en esos casos sí es bien interesante cuando uno analiza a la persona y luego ves que te llega y te dice, pues, ¿qué cree, doctora? Pues ya tuve relaciones con una muchacha y tal cosa, pues sí me gustó y tal cosa. Tampoco hay que hacerle como la gran novedad o que, qué bueno. No, hay que dejarlo que él siga experimentando el camino de su sexualidad, con esta mente abierta, con esta situación, para que él vaya buscando exactamente dónde va a estar ubicado, sin tener los tabús y sin tener la situación del miedo de que mis papás se enteren, ¿no? O inyectarle sentimiento de culpa. O inyectan, así es, que eso yo creo que esa parte no es válida. Fíjense, amable público televidente, cómo el diagnóstico va definiendo el pronóstico y definitivamente el tratamiento. Definitivamente debe estar en manos expertas como la doctora para la atención diagnóstica de esto y el tratamiento posible según en este detalle de los 6 lugares en que se vaya a encontrar la persona que a usted le interese que sea atendida. Doctora, estamos hablando sobre que hay pobre control de los impulsos a través de una lesión y eso va a tener a partir de un buen diagnóstico, un tratamiento farmacológico y lo que corresponda en cuanto a psicoeducación o psicoterapia en dado caso de que se requiera. ¿Qué otros elementos hay para ver cuestión de pronóstico y tratamiento? También es muy interesante ver la parte, como platicábamos en el anterior programa, ver si la homosexualidad en esa persona le está causando algún tipo de frustración o no está en sintonía con esta preferencia sexual, ¿no? Con su identidad sexual no hay esa preferencia. Es decir, que haya problemas laborales. Así es. Que haya problemas de relación interpersonal, que esté en una depresión y su capacidad de goce no esté de alguna manera en su lugar. Así es, que no esté sintonizado con él mismo. Ahí está alterando esta situación de homosexualidad con su rendimiento. Sí, si nosotros vemos en la escala de la población, pues realmente la homosexualidad pertenece a un grupo minoritario, o sea, no es el porcentaje más elevado. Y por consiguiente, desde el punto de vista de sociedad, de moralidad, de todo esto, pues están totalmente rezagados y estigmatizados. Entonces, ¿cuántas veces, no sé, se me ocurre pensar, una persona que sea homosexual y que tenga vocación de médico y a lo mejor le interesa estudiar urología, pues se va a ver totalmente frustrado, ¿no? O sea, ¿cómo estigmatizamos? De decir, ay, no, ¿cómo voy a ir con urólogo, el caso de los hombres, si sabemos que el doctor fulano de tal es gay, ¿no? O en el caso de las mujeres, ay, pues es ginecóloga, pero pues ¿sabes qué? Parece que es lesbiana, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir con una ginecóloga? Entonces, sí, socialmente, ¿cómo lo vamos estigmatizando a los homosexuales? Que los vamos como aventando a situaciones en donde sentimos que deben de hacer trabajos muy de tipo femenino, ¿no? O sea, pero si lo vemos, pues son excelentes estilistas, son excelentes cirujanos plásticos, que tiene que ver mucho con el tacto fino, con ese tipo de cosas. Bueno, pues si nosotros vemos la historia de los grandes arquitectos han sido homosexuales, los grandes diseñadores de modas, han sido personajes realmente con una sensibilidad extraordinaria. Y decía un maestro, bueno, ¿será esa sensibilidad o esa creatividad extraordinaria del homosexual o será como ese pago doble a la situación de que como soy una carga para mi familia, soy un lastre para mi familia, el hecho de haber tenido un hijo homosexual, pues voy a tratar de ser muy bueno en lo que hago, ¿no? Voy a tratar de que es como un mecanismo compensatorio. Entonces, si tú te fijas, muchas de las madres te dicen, es que es mi mejor hijo, o sea, no he tenido un mejor hijo que él. O
sea, realmente es el que me apoya, es el que me trae con el doctor, es el que me da, es el que me viene. O sea, hasta dónde es un mecanismo compensatorio, ¿no? Ante la vergüenza, de la supuesta vergüenza de tener un hijo homosexual. ¿Y el tratamiento ahí en ellos? Yo creo que aquí la situación es, el homosexual que se sienta con ciertas frustraciones propias irá a buscar el tratamiento, ¿sí? Lo irá a buscar, lo irá... En función de eso que sienten, no necesariamente de su preferencia. Así es, necesariamente en eso que siente, porque ¿cuántas veces tantos de ellos tienen que huir de la familia? ¿Cuántos de ellos en el momento que saben y descubren que son homosexuales, muchos de ellos desde pequeños, llega a la edad de los 18 años y prefieren irse a vivir a una ciudad más grande donde sea el anonimato, ¿no? ¿Cuántas familias sabemos que tienen un hijo homosexual y que el hijo vive o estudia en Monterrey o en Guadalajara o en México, para que entonces no se hable del chico y no ande haciendo aquí ciertos disturbios? Entonces, yo creo que aquí es la parte de la vida saludable, que así como heterosexuales, bisexuales, homosexuales, todos la población la deberíamos de llevar a cabo. La vida saludable es decir, bueno, este tipo de parejas, ¿no? Está comprobado que la edad promedio de lo que vive, de lo que dura una relación con homosexuales es de 5 años, es la etapa, que es lo mismo que dicen algunos psiquiatras sexólogos, que es la etapa, la duración del amor, es como la duración del amor. Aquí como no se tienen hijos o muchas veces no se tienen situaciones de compromisos económicos, ¿no? De tal cosa, o del problema de la sociedad, bueno, pues la relación se da por finiquitada. Se termina la parte del supuesto amor y se da por finiquitada. Y viven un duelo. Y viven su duelo. Y aquí yo creo que lo que la sociedad hasta cierto punto no te gusta, o es la parte que vemos mal, es la parte de las muchas plumas, ¿no? El homosexual de muchas plumas, que entonces le gusta participar en los desfiles y entonces ser un poquito grotesco, y es así como esa rebeldía. Como tú me estigmatizas y tú me friegas, sociedad, entonces fíjateme bien de lo que soy capaz, ¿no? De supervestirme, de echar con las plumas, de estar esta parte de un poquito de la frivolidad, y es ahí donde pierden respeto por parte de la ciudadanía. Yo creo que si se es homosexual hay que llevar una vida plena en el aspecto de tener tu pareja, de amar a tu pareja, de cuidarte, porque sabemos que tanto heterosexuales como homosexuales, pues claro que estamos por ahí con el riesgo de contraer cualquier infección. Pero claro que la promiscuidad sexual de andar buscando parejas aquí y allá, en cualquier baño, de cualquier antro o de cualquier lugar, pues claro que sí los lleva a un mayor riesgo de tener este tipo de enfermedades. Claro. Doctora, en el inter que se define el diagnóstico y el pronóstico, hay actitudes de los padres que suelen ser la no más apropiada. Existe el detalle de, hay un sobrecuidado que hace que esto se precipite más en función, como decía ahorita, ahí va la puñalada mutua, y empiezan a situarse los chicos en situaciones de alto riesgo, salir a medianoche, involucrarse promiscuamente, hasta con personas mucho más mayores, por no ser entendidos en casa. Así es. Es así como esa parte, ¿no? Del enojo y de una autodestrucción. Cuidado. Porque ahí vemos la parte de la situación de tú no me entiendes, papá, o tú no me entiendes, mamá, no me ofrecen el cariño, no me ofrecen información adecuada acerca de la sexualidad o de cuáles deben ser mis cuidados, entonces yo me voy hasta el otro extremo. Porque ven rechazo, ven agresión, ven omisión de ellos mismos, es decir, una manipulación total que promueve esto más fuerte que claro, en lugar de detenerlo. Que a veces da un poquito de risa, licenciado, cuando las cosas son tan aparentes o tan visibles y tan que todo mundo lo sabe, pero entonces la mamá también se hace la que le habla la luna, y entonces llegan ahí a consulta, es que mi hijo se va en las noches, y es que mi hijo, yo no sé por qué, doctora, pero le descubrí por ahí ropa íntima de mujer, etcétera, etcétera. Y entonces es tan evidente la homosexualidad, tan latente, palpar la homosexualidad del hijo ya de 20 y tantos años que todavía vive en casa de los papás, ante quererse poner así, ¿no? O sea, totalmente me tapo a la realidad y ni se le ocurra a usted comentarlo, ¿no? O sea,
Cuidado. Cuidado, porque entonces es así como un secreto a voces en donde ellos no permiten que se hable claramente. Y cuando el hijo quiere tratar así que la situación que los lleva a la consulta, bueno, pues entonces el papá sale muy enojado y decir que eso no lo permite ni siquiera escuchar, etcétera, etcétera. O sea, había una negación tan grande por parte de la familia que sí, lo orillan, al muchacho lo orillan a que se comience a juntar con gente de alto riesgo, que comience a caer en las drogas muchas veces, que comience a sentir más cariño fuera del hogar que dentro del mismo hogar. Doctora, ¿y cuál sería la actitud más recomendable para los padres de familia? Ya están en negación, va el comentario frente a consulta. ¿Y cuál sería la recomendación, doctora, para que sea más positivo el resultado en base a una actitud mejor? Hay cosas en esta vida que a lo mejor nunca vamos a probar, ¿sí? A lo mejor decir, el hecho de decirle a tu padre soy homosexual o a la mamá, a lo mejor no te van a poner palomita y decir está aprobado, pero bravo, sí te tienen que aceptar. Mariachis sí. Y carnitas, pues no, ¿verdad? No, pero sí te tienen que aceptar. O sea, ahí es la diferencia entre la aprobación como tal y la aceptación. A lo mejor no lo voy a aprobar porque yo tenía grandes expectativas de mi hijo, que me hiciera abuelo, que se casara, que fuera esto, el otro, y ahora resulta que él es gay y resulta que su amigo, que yo siempre pensaba que iban juntos a jugar fútbol, pues resulta que son pareja, ¿no? O qué gran desilusión, y ahí es cuando no se cumplen las expectativas muchas veces de los padres. Ahí es un duelo, finalmente para los padres, es un duelo interno y es un duelo social. Es un duelo de que qué fallamos como padres. Todavía hay papás que dicen, ¿en qué fallamos? Hay que ver de qué tipo de homosexualidad es. No hay que olvidar que nosotros somos seres con componente biológico, con un componente psicológico y con un componente de tipo genético y el aprendizaje social. Todo esto lo metemos en una licuadora y finalmente somos quienes somos. Entonces, a lo mejor el aprendizaje no ha sido el más coherente o el mejor que hemos tenido ante una madre autoritaria y una madre dominante y castrante, como luego dicen, o a lo mejor un padre sumamente violento, en donde el hijo dice, yo no quiero ser como él, ¿verdad? Qué miedo ser como él, ser machista igual que mi padre, entonces agarro o tomo este rumbo. Hay que ver cuál ha sido el aprendizaje familiar y social que el chico ha tenido y por qué le está dando tanto valor a la parte de identificarse con su propio sexo. Muy bien. Amable público televidente, ¿han escuchado ustedes algunos comentarios muy puntuales, muy precisos sobre lo que sería la mejor actitud para con el anuncio de la homosexualidad en alguno de los hijos? Y está aludiendo, doctora, lo que es la aceptación tan difícil, pero que bueno, ustedes merecen respeto en función a lo que sientan, pero la intención es llegar a que ustedes tengan aceptación de esta situación. Y bueno, el pronóstico va a estar de alguna manera dicho a partir del diagnóstico y para eso recurra usted a personas expertas. No pierda las esperanzas, pero también hay que dar pasos dentro de la realidad. Doctora, el tiempo se nos acaba. Le agradezco muchísimo. Hay mucho de qué hablar, pero estuvo precisa, concisa en los comentarios, que le agradezco mucho. Y nos vemos pronto para hablar de patologías que todavía hay mucho dentro del terreno de la sexualidad. Y que vivimos en un mundo totalmente unisex, ¿no? Sí. Ok. Nada más me resta agradecerle mucho el favor de su atención, esperando que estos comentarios pues, les sean útiles y de su completo agrado. Y les recuerdo en mi granito de arena en la campaña de que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.